Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde hablaremos de cómo creamos nuestra propia realidad y las herramientas de bioreprogramación, física cuántica, neurociencia, epigenética, inteligencia emocional, entre otros, para transformarte desde adentro. Yo soy Tania Ramón, especialista en bioreprogramación. Hola, ¿cómo estamos? Buenos días. Pues encantada de estar aquí en este día martes, en este capítulo 110. Y bueno, pues estamos hoy con este tema de las reacciones de supervivencia o conductas de supervivencia, que son las que interpreta nuestro cerebro. Esta semana tenemos un montón de sorpresas para ti, recordándote que los jueves estamos en este proyecto de subir video a YouTube con entrevistas y temas interesantes, y ese mismo episodio se publica aquí en el podcast de Spotify. Y bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por tu confianza, gracias a todos los mensajes que recibimos de distintas partes del mundo y de la República Mexicana donde nos escuchan. Y bueno, pues yo encantada de seguir haciendo trabajo personal con ustedes, las personas que estén aquí en Guadalajara o quieran venir, pues sería cuestión solamente de comunicarse a recepción aquí del Centro Quantum, y pues claro que sí, les daremos aquí todas las opciones que tenemos para que hagas trabajo personal. Y bueno, pues no se diga más, vamos el día de hoy a hablar de este tema de las conductas de supervivencia. Fíjate bien, te voy a contar. Para nuestro cerebro, para el cerebro humano, vamos a diferenciar la conducta de supervivencia, y hasta este punto no vamos a hablar para nada del género biológico que tú tienes, ¿sale? Para el cerebro, cuando se ve en un peligro ante algún ataque, tiene estas tres formas de sobrevivir, vamos a decir. La primera reacción de supervivencia es el ataque. Ataca y va hacia afuera para defenderse. Y esa es una función del cerebro que se vive en hemisferio derecho, que para bio es el hemisferio masculino. El macho o función masculina ataca, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de la otra función, que es la huida. La huida se vive en hemisferio derecho y se vive en hemisferio femenino. Entonces vamos a decir que el macho ataca y la hembra huye. La función masculina de supervivencia es atacar y en femenino es huir. Dije en femenino, no mujer. Una función femenina. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Acuérdate que nosotros siempre atendemos a leyes biológicas. Y hay una ley biológica que dice que el macho, que es el que se encarga biológicamente de la protección de la manada, tiene un impulso, un reservorio de ira muy grande que está en la vesícula, y entonces cuando ve un peligro hacia una hembra o a una de sus crías o hacia sí mismo, va a atacar. Para eso necesita mucha ira, mucho impulso hacia afuera. Entonces, la hembra, por supervivencia, debe de huir. Huye cuando ve un peligro porque ella lleva las crías y está a cargo de las pequeñas crías y de los viejos del clan en su reducto, en su cueva o en su manada. Entonces la hembra, siempre que ve un peligro, biológicamente huye por instinto, porque de su vida dependen las crías. Por eso es que no puede atacar, porque corre el riesgo de morir. Sin embargo, si hay un macho grande, fuerte, que ataque y llega a fallecer en la defensa, hay otros machos que pueden procrear a las hembras del clan, pero él hizo ya su función de protección. Entonces, hasta aquí vamos con dos soluciones de supervivencia: ataque y huida. Y hay uno tercero. El tercero es la parálisis, la inmovilidad, es decir, no huyo y no ataco, simplemente me petrifico, me congelo, me paralizo, y es cuando estos animales tienen la función de supervivencia de pasar por muertos, ¿verdad? Los ratoncitos, las cucarachas, o se mimetizan, ¿no? Es decir, soy un tronco, aquí soy una piedra, no me muevo, si este se acerca y me huele para comerme, que se dé cuenta que ya estoy muerto, que no soy comida, ¿verdad?
Entonces, esa tercera solución de supervivencia, en el caso de los seres humanos, se le llama PAT hormonal o empate hormonal. Fíjate bien, para que en la función masculina se ataque, se necesita mayoritariamente testosterona, que es una hormona que nos está ayudando a tener ese impulso. Y en el caso femenino, pues se necesita una carga estrogénica alta para que su reacción femenina sea la huida. Entonces, quiere decir que hasta este punto, las soluciones de supervivencia, de huida y ataque están en función de las hormonas, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando un programa inconsciente hacia una mujer o hacia un hombre, por muchos factores, te dicen que tú tienes que huir o tienes que atacar? Quiere decir que aunque yo sea una hembra, si yo estoy todo el tiempo en programa masculino, todo el tiempo estoy atacando. Quiere decir que mi cerebro va a tener un dominio mayor de hemisferio derecho de testosterona, ¿de acuerdo? Esto solamente es para los que son diestros. Las personas zurdas, hombres o mujeres, tienen esa inversión. Es decir, es exactamente lo mismo, pero al revés. El hemisferio dominante va a ser el opuesto. Pero para no hacernos bolas, vamos hablando de diestros. Entonces, en el momento en que yo soy una hembra y tengo que atacar, defenderme, cuidar a la manada, entonces la testosterona que está en mi cerebro, hemisferio derecho, va a hacer que mi cuerpo se ponga grande. Mucho de esta situación lleva al peso, sobrepeso, me pone grande, me pone siempre en una condición iracunda. Entonces ahí es donde nosotros decimos que es una mujer masculina, no en lo sexual, no en su función o actividad sexual, sí en su función emocional y de supervivencia. ¿Se dan cuenta? Por el contrario, si hay un varón que ante cualquier conflicto huye, escapa, no se compromete, no se hace responsable, es decir, no quiere permanecer, sino siempre se está escapando, es un varón o un macho femenino o feminizado, no en lo sexual, no tiene nada que ver con que sea homosexual o bisexual, no en su función sexual, en su función emocional y de supervivencia. Entonces, pues yo tengo que decirles que por arquetipo mexicano latino, y esto viene desde la colonización y es una historia un poquito más compleja, nosotros estamos en latinos, en México, tenemos nuestros roles al revés. Las mujeres son masculinas y los varones son femeninos. Repetimos, no en lo sexual, pero sí en su función emocional. Entonces tenemos a estas mujeres masculinizadas que van a tener, por la carga tan alta de hormonas, ciertas condiciones como son peso, van a tener hirsutismo, que es cuando no sale vello, van a tener diabetes, esa es una mujer masculina. Lo primero que pasa cuando hay una mujer masculinizada es que les truena la vesícula, porque la vesícula es el reservorio de ira. Y en el caso del varón es un órgano mucho más grande y fortificado para ese ataque. En el caso de las mujeres, pues no. Entonces una mujer iracunda, una mujer enojona, una mujer todo el tiempo en esa lucha, pelea o guerra, pues es una mujer masculinizada. No necesariamente va a tener que tener peso, ojo. Y un varón feminizado, pues son esos varones que tienen hijos con muchas mujeres, pican aquí, pican acá, nunca se hacen responsables, es decir, no saben permanecer y defender, sino simplemente escapan, huyen. Vamos a decir que hasta aquí la tercera solución de supervivencia es cuando el sujeto pues ya atacó y ya huyó y ya no sabe cómo reaccionar ante la vida y entonces entra en esta parálisis, empate hormonal. Y ojo, son soluciones de supervivencia que da el cerebro. Por eso estamos hablando que también son mapas mentales heredados o aprendidos como una solución de supervivencia. Cuando yo he visto personas en parálisis, como digo, que pues ya ni reaccionan, ni se escapan, ni nomás aguantan ahí los cocolazos enfrente, es porque su cerebro ya se empató hormonalmente y esa parálisis a cierto tiempo puede llegar a caer en el cuerpo físico, como parálisis también faciales y ciertas condiciones
como insomnios son muchos los conflictos biológicos cuando ya no sabe uno qué hacer, los caminos se cerraron. Y pues a mí me parece que dentro de la metodología de trabajo personal que manejamos es una perfecta oportunidad cuando ya llegaste a veces a este empate para que empieces a tener mapas mentales nuevos, conductas diferentes, otras creencias, porque el cerebro está entendiendo ciertas cosas con lo que nosotros le decimos por nuestra programación o vamos a decir por nuestras creencias o pensamientos, ¿verdad? Y bueno, pues por eso es que lo más sano, digamos, es ser una hembra en femenino y un macho o varón en hemisferio masculino. No importa tu conducta sexual, pero eso va a traerte una salud biológica porque tus hormonas trabajan correctamente. Entonces, si yo tengo el mensaje, por ejemplo, para cerrar este podcast, vamos a dejar el ejemplo. Si yo tengo un nombre, soy mujer y tengo un nombre de varón, ¿verdad? Como Fernanda o como Vicenta o como Claudia, que es un nombre de varón, ¿verdad? El nombre es Claudio, el nombre es Vicente, el nombre es Fernando. Yo tengo un nombre de varón, entonces tengo hija número 1, hija número 4, ¿verdad? Entonces ya traigo en el inconsciente una configuración masculina. Y aparte, estoy teniendo conflictos en mis órganos sexuales por un tema. Siempre va a ser la regla, que se retrasa, o voy a tener miomas, o vamos a tener un conflicto que viene por no tener la carga estrogénica adecuada. Y aparte, estoy todo el tiempo siendo detonada con enojo, con control, con esto, pues entonces no solamente tengo un mensaje inconsciente y mi cuerpo ya me lo está diciendo, amén de que me ponga un poco más grande de tamaño, sino que yo sigo haciendo las mismas conductas masculinas. Yo te invito a que lo reflexiones. Es un excelente momento para comenzar a tomar conciencia de estos roles y funciones de supervivencia que aunque hubiesen sido aprendidos, a veces no son funcionales, a veces no son sanos inclusive para la biología. En el caso de los varones femeninos, pues eso, tenemos conflictos de líbido, la testosterona está baja. La testosterona en un varón no solamente son las cuestiones sexuales, viene este tema de la claridad mental, de hacer proyectos a futuro, de tener la certeza de tomar decisiones, es decir, de tener la firmeza en su cerebro de ir a lo que se llama cazar el mamut, o sea, ir a resolver la vida con lo que venga, ¿no? Entonces el cuerpo del varón también se pone muy delgado, es porque está listo para la huida. Imagínate tú que si tú tienes que huir, pues cómo te va a poner tu cerebro, grande, pesado, o te va a poner ligero para poder escapar fácilmente. Entonces el cuerpo siempre se va a moldear a lo que el cerebro necesita para sobrevivir. Es muy interesante conocer esto. Espero yo que hayas sembrado suficientes inquietudes en ti para que investigues al respecto. Biodescodificación, bioneuroemoción, bioreprogramación, todo se fundamenta en lo mismo y quizás son cuestiones de términos solamente o licencias que se tienen que sacar para tener el uso de un nombre o de otro, pero se fundamentan en lo mismo, en leyes biológicas. Así que yo te invito a que reflexiones cuál es tu conducta femenina o masculina y qué resultados te ha traído y si es necesario hacer algún cambio, hacer trabajo personal, pues para eso tenemos maravillosos grupos de trabajo en donde vas a poder integrarte semana a semana para que puedas ir descubriendo toda esa magia que reside en ti. Bueno, pues muchísimas gracias. Te invito a que te inscribas voluntariamente al canal de Telegram Centro Quantum y pues por ahí ponemos noticias interesantes que no verás en otros canales. Te mando un abrazo y muchas gracias. Hasta mañana. Súmate a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram en @QuantumGDL y encuéntranos en YouTube como Centro Quantum.